Bueno, por supuesto, martes, medianoche, usted sabe, sexto sentido. Como le vengo diciendo últimamente, cada día más, se lo reitero. Sexto sentido porque en la Argentina, 5 sentidos, ya, pero ¿sabe qué? No podemos con 5, necesitamos 6, 7, 20, 30 tal vez. Bueno, hoy un placer de verdad conmigo, un economista, usted lo conoce muy bien, me refiero a José Luis Esper. José Luis, hacía rato que no nos veíamos. ¿Cómo estás? Bien, usted siempre bien, como siempre, así que todo bien, todo tranquilo, digamos. Muy bien, sí, Argentina pasando por esos momentos extraordinarios, ¿no? Por esos maravillosos ciclos de festejo, como quien dice. Fin de ciclo. Fin de ciclo. José Luis, lo primero, tenemos un montonazo de cosas para charlar, pero lo primero, la verdad que quiero empezar por esto que, bueno, está tan candente en los últimos días, que tiene que ver con el proyecto de ley que mandó la presidenta del Congreso de reapertura del canje, con el cambio de domicilio para el pago a los holdouts y a los que entraron al canje 2005 y 2010. Contame qué opinas. Es un disparate. Es un disparate porque es poner por ley el desacato que el gobierno está haciendo del fallo del juez Griesa. O sea, yo creo que el Congreso, a ver, para que la gente entienda un poco esto, a lo mejor no es obvio para la gente lo que está ocurriendo. Argentina, cuando emitió deuda en los 90, en el 2005 con Néstor Kirchner y en el 2010 con Cristina, una parte de la deuda pública que emitió, la emitió bajo legislación extranjera. Una de las legislaciones extranjeras bajo las cuales se emitió deuda en los 90, Néstor Kirchner y Cristina, fue la legislación New York. ¿Qué significa emitir deuda bajo legislación New York, o legislación Londres, o legislación Tokio, o legislación Argentina? Quiere decir que vos, frente a un problema que tengas en el pago de la deuda y eventualmente litigios, los litigios se van a sustanciar en la justicia o argentina, o en Nueva York, o en Tokio, o en Londres. Pero lo que se supone que cuando vos emitís deuda bajo legislación argentina, si hay juicios con esa deuda, la legislación va a ser, o la justicia va a ser la argentina. Exactamente. Si el litigio es con la deuda emitida bajo legislación Nueva York, vos te sometés a la justicia de Nueva York. Si el litigio fuera en Londres, con la deuda emitida bajo legislación Londres, vos te sometés a la justicia de Londres. Y si el litigio fuera con un acreedor japonés, con deuda emitida bajo legislación Tokio, la justicia a la cual te sometes es la japonesa. Con lo cual, entonces, esto no es una sorpresa. Lo que el gobierno está haciendo es un disparate, porque como no le gusta el fallo de Griesa, porque es mentira que no se pueda pagar, esto es mentira lo que dice el gobierno, no le gusta el fallo de Griesa, no lo quiere cumplir el fallo de Griesa. Entonces, ahora mandan un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción. Pero para que la gente entienda, vos decís, es mentira que no se quiera pagar, que no se pueda pagar. Que no se pueda pagar. ¿Cómo se podría, digamos, teóricamente efectivizar el pago? ¿Hay que negociar? No. A ver. No hay que negociar nada. Vos perdiste un juicio, vos apostaste, vos hiciste un canje de deuda. Te quedó una parte de esa gente que no lo aceptó el canje de deuda. Que litigó. Un 3%, ¿no? Creo que son en total. Litigó. Como te defendiste mal en el juicio, y porque además el canje fue mal hecho en realidad, perdiste el juicio. El juicio es un juicio comercial. Si vos perdés un juicio comercial tenés que pagar. Sí, obviamente. Si perdés un juicio penal vas preso. Sí. La pena era pagar. Y no se esperaba ninguna cláusula rufo, no se esperaba nada. Habría que ir y pagar, nada más. Este gobierno lo que no quiere es pagar. Claro, el juez lo que dice, no el juez, el fallo es mentira que el juez no te deje pagar. Es mentira eso. Lo que te dice el fallo del juez es, para pagarle a los bonistas que aceptaron los canjes, usted también le tiene que pagar a los que litigaron y ganaron. No es que pari passu. Usted paga uno, paga el otro. Exactamente. Ahora el gobierno no quiere pagarle a los que no aceptaron los canjes y litigaron y ganaron, que ese es otro tema. Por eso quieren puentear el fallo de Griesa y transferir la legislación New York acá. Ahora, según dicen, digamos, quienes conocen un poco el tema de este contrato, en realidad, además, por el contrato mismo, José Luis, el fiduciario no puede tener que ver con la Argentina, con lo cual no puede ser el Banco Nación. O sea, no puede ni siquiera tener que ver con la Argentina, el agente fiduciario. No, a ver, acá hay dos temas. El cambio del agente fiduciario, el fiduciario es, por ponerlo en criollo y de manera un poco prolija,
es el banco que desencadena el proceso de pago, digamos. Claro. El proceso de pago de una deuda pública es muy complejo, tiene infinidad de intermediarios, pero el arranque es con el agente fiduciario. Sí. Que el agente fiduciario, para casi toda la deuda emitida por Argentina externa en 2004-2010, es el Bank of New York. Claro. Argentina quiere cambiar el Bank of New York como fiduciario y además el domicilio de pago. En principio son dos cosas diferentes, pero terminan siendo casi iguales porque es medio difícil mantener al Bank of New York como fiduciario y pagar acá, o viceversa. Claro, poner Nación Fideicomiso como fiduciario y pagar en Nueva York. Eso es medio difícil. Entonces vos armás un combo. El tema es que Argentina, con este proyecto de ley, y ahí está la locura, quiere desconocer los contratos firmados por este mismo gobierno en 2010. Porque los contratos de deuda de 2005 y 2010 son idénticos. Sí, sí. El de Néstor y el de Cristina. Y ahí está estipulado claramente qué pasos legales vos tenés que recorrer para cambiar el fiduciario y qué pasos legales tenés que recorrer para cambiar el domicilio de pago. Y acá se está violando todo eso. Con lo que cual... le está haciendo el gobierno, está intentando hacer copartícipe al Congreso de algo que es ilegal, que es violar el contrato de deuda que la propia Cristina Kirchner firmó. Cuidado, esto no es un tema de noventismo versus kirchnerismo. Cristina está violando los propios contratos que ella firmó. Con lo cual, a ver, se habla mucho y en el fondo, obviamente, lo que a la gente le interesa es qué ocurre en el día a día. En un principio, hace unos días atrás, en realidad porque todo Sí. ¿viste? Muy vertiginoso, adquirió una velocidad bárbara. Hace no demasiados días se decía, bueno, en realidad va a ser todo lo mismo porque ya estamos en recesión, ya estamos con inflación, o sea, va a ser lo mismo. Pero en realidad, ¿vos crees que va a ser tan lo mismo o puede empeorar la situación? Y no por ser pesimista, sino digo realista, no, al contrario, digamos, hay que ser siempre optimista en la vida. Hace casi 20 años que nos conocemos, exacto. Yo soy muy realista, sí. Me equivoco pero no miento, pero soy realista. Mira, la Argentina estuvo en los últimos 50 años 4 veces en una situación igual parecida a esta y esta es la quinta. O sea, esto ya es conocido para Argentina. Sí. Lo que pasa es que como Argentina no tiene memoria o no quiere tenerla, se repite mucho. Pero Argentina estuvo en una situación parecida a esta en los albores del Rodrigazo, con el fin del plan de Helvar, allá a principios de los 70. Luego, en el 81, unos 7 años después, volvió a repetir una situación similar con la caída del plan de Martínez de Oz, año 81. 8 años después repitió lo mismo con el plan austral, que cae con la hiperinflación. Luego repite lo mismo con el plan de convertibilidad. 10 años después de haberse lanzado la convertibilidad, por el mismo problema, que ahora te voy a decir cuál es, se cae la convertibilidad. Eso es interesante, de que hay un paralelismo. Y unos 10 años después ocurre lo que está ocurriendo hoy, donde Argentina vuelve a tener problemas para pagar su deuda. Los tuvo en el 2001, los tuvo en los 80. ¿Pero cuál es el problema que une? ¿Qué cosa une a estas cuatro crisis? El nudo gordiano, lo que une estas 4 crisis, el Rodrigazo, el fin de Martínez de Oz, la hiperinflación, el fin de la convertibilidad y el fin del modelo que ya está, es el déficit fiscal. O sea, cuando vos tenés déficit, te endeudás. Y siempre que te endeudás tenés 1 o 2 problemas, o alta inflación o defaults. Entonces no hay buitre sin deuda, no hay deuda sin déficit, no hay déficit sin exceso de gasto público, y dado que la recaudación no para de aumentar, no hay exceso de gasto público sin una clase política impresentable que vote todos los años aumentos de presupuesto y una sociedad cómplice indigna que vote esos políticos demagogos también, ¿no? Ahora, entonces Argentina hoy está en la misma situación en la que estuvo con el fin de la convertibilidad, con el fin del plan austral, con el fin de Martínez de Oz y con el fin del plan de inflación cero de Helvar. Es lo mismo. Un déficit fiscal infinanciable. Claro, a ver, quiero ir a este tema que es tan fundamental y parece que no se termina de tomar conciencia como vos bien señalás. José Luis, tal vez el único país, corregime si estoy equivocada, en el mundo que puede bancar un déficit fiscal es Estados Unidos porque ellos emiten la moneda mundial y porque son un tractor en la industria, en el aparato productivo. O sea, básicamente tenés razón. Digamos, a grandes rasgos sería así. Que esa es la locura que tiene el kirchnerismo acá, que dice, ¿cómo Estados Unidos emite no tiene problema? Pero hay alguna diferencia. La gente demanda dólares, no pesos. ¿viste? Exactamente. Es fácil. Ahora, como eso. Qué interesante, vos estás haciendo un paralelismo que me permito decirte lo siguiente, a ver cómo lo ves. Cavallo no
termina en toda una situación muy complicada con su convertibilidad, porque de alguna manera se enamora de su propia criatura, digamos, voy a decir a grandes rasgos, y no puede a tiempo utilizar otros instrumentos que deberían haber sido utilizados en ese momento para salir de la convertibilidad y que la cosa no estuviese lo mal que estuvo al final. Que es un poco lo mismo que le está pasando a Kicillof. O sea, Kicillof, tal vez con algunos instrumentos que se utilizaron años atrás y que anduvieron bien para una reactivación saliendo de un pozo como el que salimos en el 2001, ahora se quiere, digamos, utilizar draconianamente los mismos instrumentos y no querer cambiar, de hecho no se está cambiando a tiempo. ¿No pensás que es un poco un enamoramiento de algunos técnicos? De alguna forma es como, es como el liberalismo ultranza y el populismo militante se terminan uniendo en un mismo vértice. ¿Sabés por qué se unen? Porque lo que los une es que todos se hacen un desastre fiscal. Ese es el tema. Y el desastre fiscal borra de la faz de la tierra un plan pro mercado como la convertibilidad y borra un plan antimercado muy populista y supuestamente progresista como este. Lo que interesante entonces, es el mismo. El déficit fiscal te borra todo. Que borra, es un virus entonces, que ataca a sobre cualquier organismo. Sobre el tema fiscal no debería haber discusión, porque te lleva por delante un plan económico liberal o supuestamente liberal y te lleva por delante o arrasa con un plan populista o progresista como el de la última década. Entonces, no habría que haber discusión sobre el tema fiscal, sin embargo la hay. Pero lo que vos piensas ahora, es cíclico en la Argentina eso. Sí, yo más que cíclico, lo que son cíclicas son las crisis que te genera. Pero es recurrente el tema fiscal es un tema de tendencial, ya es un tema que es idiosincrático, digamos, que es una sociedad indigna que no se banca el valerse por sí misma, sola mi alma, como muchos hemos hecho en la vida, y que vive permanentemente pidiendo el papel del Estado que lo cuide y lo proteja. Y un Estado que en realidad no cuida a nadie, no protege a nadie, sino que cuida y protege solamente a los que cooptan al Estado. Pero, a ver, José, una cosa, déjame decirte, tengo que ir un pequeño suspirito, pero es muy interesante, como siempre, todo lo que vos decís. Déjame... puntualicemos lo siguiente, a ver si vos qué pensás. El tema del gasto, el gasto público excesivo genera un déficit fiscal cuando vos empezás a tener, obviamente, anormalidades en otras variables. Pero el gasto público también hay que ver en qué se está utilizando. Porque cuando vos tenés un gasto público, ejemplo, subsidios, tema energético, lo que está pasando en los últimos años, es una cosa. Si vos tenés un gasto público que, digamos, lo pones en educación, en inversión educativa, también vas a tener otro tipo de situación, otro rédito. Sí, yo ahí te diría, el gasto público, el 90%, el 80% del gasto público se financia con impuestos. Entonces vos tenés que tener un gasto público que sea pagable con una presión impositiva pagable. Claro, que se mache eso. Vos no podés tener, como ocurre en Argentina, que es el primer problema para mí, en una sociedad que tiene un ingreso mediano abajo, porque la sociedad argentina tiene un ingreso per cápita de 12.000 a 13.000 dólares, para que tengas una idea, las sociedades ricas, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suecia, Noruega, tienen ingresos per cápita 4 o 5 veces el nuestro. Entonces vos no puedes tener la misma presión impositiva y por lo tanto el gasto público, porque se financia el 80% con impuestos, acá que en Noruega, que en Suiza, Inglaterra, Francia. Entonces vos tenés que tener una presión impositiva y gasto público, porque son 1 a 1 prácticamente, que sea acorde con el nivel de ingreso. Entonces el primer disparate de Argentina es que la presión impositiva y el gasto público son impagables. Claro. Acá la persona que está en blanco, la mitad del valor agregado que genera, lo que trabaja durante el año, se lo entrega al Estado vía impuestos. Lo mismo que en Noruega, que en Suecia. Eso no es posible. Pero además la diferencia. Pero ahora viene el segundo problema, que son los servicios que te brindan. Acá te la roban a la plata directamente porque no te dan nada. Digamos, los que estamos en el sector privado tenemos que pagarle colegio privado a los chicos, nuestra seguridad privada, porque ya la policía no te protege, tenemos que pagar la salud privada también. Entonces, tenemos dos problemas acá. Pero ya el primer problema que hay que discutir acá es que el nivel de gasto público es insostenible en Argentina. Y no solo, digamos, y es obviamente insostenible porque Argentina vive de crisis en crisis cada 10 años. ¿Y por qué esas crisis? Por lo que te decía antes, llega un momento que el déficit fiscal es infinanciable. No, y además cuando vos tenés, digamos... ¿Y por qué tenés déficit? Por el exceso de gasto. A ver, un sistema como la convertibilidad, en la cual vos no podías emitir,
se financiaba con endeudamiento. Terminaste defaulteando la deuda. Y por eso terminás defaulteando la deuda. Ahora, en este caso, no colocaste deuda, emitiste dinero, terminaste con la segunda inflación más alta del mundo. El default no es consecuencia que no puedas pagar, no querés acatar una sentencia, hay que es diferente, pero estás en default igual al final. Suspirito 30 segundos y quiero preguntarte cómo estás viendo. ¿Qué es eso de Suspirito 30 segundos? Porque sabes que hasta ahora de la noche yo te explico, voy a hacer un corte, un corte, suena, viste, en medio, un suspirito. Es un suspiro. Son 30 segundos, es como un suspiro fuerte, viste. No, poética, no me lo niegues. Eso es poético. Es poético, claro. José Luis Esper, ya sigo 30 segundos. Bueno, y acá continúo con José Luis Esper, un placer como siempre. José Luis, dime. José, decime cómo, cómo estás viendo la perspectiva de emisión es muy alta de acá al año que viene, y lo que a todos nos interesa en la diaria, bueno, lo que está afectando profundamente, que es la inflación, la pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo estás viendo este escenario? Bueno, en realidad la introducción que hacíamos antes en la charla anterior bloque tiene que ver con intentar adivinar para dónde va esto. Argentina, como yo decía antes, está por quinta vez en el último medio siglo en el mismo lugar en el cual estuvo al fin del plan de Helvar, al fin de Martínez de Oz, al fin del plan austral, al fin de la convertibilidad. Esto es una situación crítica. O sea, Argentina sigue este rumbo de tratar de desconocer una sentencia de una justicia que fue a buscar, ley de abastecimiento, emisión descontrolada, ley antiterrorista. Argentina va a tener una crisis como las tantas que tuvo en los últimos 50 años, parecida a alguna de las 4 que tuvo antes. No tengo claro a cuál se va a parecer más, pero acá Argentina, si sigue así, va a un rumbo de colisión. Esto es dólar difícil de controlar, pérdida de reservas, un salto inflacionario más alto, destrucción de empleo. Si sigue así, debo dejarlo claro, esto no es que es una ya... El gobierno tiene chance todavía de torcer este rumbo de colisión que llega, pero así vamos a una colisión como la que tuvimos antes, alguna de las 4 que te nombré antes. Entonces yo te diría, si el gobierno sigue así, espérate un segundo semestre muy complicado en términos de caída de actividad. La gente tiene que cuidar su trabajo, tiene que cuidar el empleo, porque el gobierno si sigue así, esto es colisión, como las que tuvimos antes. O sea, como que acá esto de hablar de la colisión tiene para mí una lectura de medio vaso vacío y lleno también. ¿En qué sentido vacío? Vacío porque si sigue así el gobierno vamos a una colisión. Claro. ¿Y lleno porque ya lo hemos vivido, esto pasa siempre, acá cada 10 años. Claro, pero el tema sería, para ver la parte llena habría que decir, bueno, pero de nuevo, otra vez sopa. Hay que cambiar mucho, hay que cambiar mucho. Vos tenés hoy a gente que estuvo chupándole las medias al kirchnerismo en la última década, dándose vuelta de una manera asquerosa directamente. De hecho, lo que hay que hacer es cambiar, no un poco porque le va bien al fulano que viene, sino cambiar en serio, hacer otra cosa. Vos no podés vivir peleado con el mundo. Sí, bueno, igual, a ver, no eso, podés eso vivir es típico, ¿no es cierto? sustitución de importación, es un disparate. Está bien, pero eso... Hay que cambiar el modelo. Está bien, pero hay cosas que vos las decías desde el inicio, a lo que vos te referencias con respecto a la gente que cuando un gobierno termina, cualquier gobierno cuando está terminando, hay mucha gente que es oportunistamente, ese es el momento donde dice, no, yo nunca, perdón, yo nunca apoyé, nunca nada, bueno, pero esto ya sabemos que lamentablemente ocurre. Pero, José, a ver, contame otra cuestión muy importante que tiene que ver con todo este combo. Importaciones. Yo me acuerdo que cuando se empezó a hablar del problema de las importaciones, la mayoría de la gente decía, bueno, yo qué sé, a mí que me afecta, viste, uno piensa, bueno, son máquinas para las industrias, y uno lo ve como lejano. Ahora está pasando que hay productos en el tema, por ejemplo, el campo medicinal, se me ocurre pensar, los reactivos, hay muchos reactivos que no los tenemos porque son importados, pero porque no los podemos producir además, porque en el mundo moderno no es competitivo producir un montón de cosas, o sea, las importás, así se mueve el mundo moderno, ¿no? Convengamos. Entonces, ¿cómo podés, porque con este tema de la escasez de dólares, la importación va a continuar sí, yo creo que el gobierno se va a poner muy pesado con las restricciones a las importaciones y el giro de divisas al exterior. Y yo no sé si no se va a meter con el campo de nuevo también para que largue los dólares que tiene con la soja, digamos, ¿no? Por eso creo que vamos a una segunda parte del año complicada. Yo creo que el gobierno se va a poner más pesado. ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno para no caer en esta nueva trampa, digamos? Yo te diría, por lo menos, yo no le pido a un gobierno que tiene clara tendencia venezolana, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene que darse cuenta que si el rumbo es venezolano no podemos terminar bien. Vos viste, por ejemplo, lo que presentaba ayer, o hace unos días, La Nata, creo que era,
lo que está pasando en Venezuela, cómo la gente se mata por alimentarse. Sí, yo ya No hace rato que está Venezuela complicadísima, ¿no? Pero por lo menos el gobierno yo creo que a la presidenta le encanta tanto figurar, digamos, ir a cadena, debería lanzar un plan antiinflacionario y anunciarlo por cadena. Pero perdón, digo, ¿sabes qué te iba a decir? En realidad con la cuestión a favor de Venezuela, que ellos tienen petróleo, al menos. Digo, nosotros tenemos petróleo en Vaca Muerta, que todavía no está explotado. No, Vaca Muerta sí o queda muerta. Va a quedar muerta, que todavía está explotado. Ya los chinos le dijeron al gobierno, miren, quieren que yo ponga plata, le dijeron los chinos, amíguense con el mundo. No nos van a prestar los chinos si estamos en default, por ejemplo. Vaca muerta va a quedar muerta. José, un plan antiinflacionario, que el gobierno puede hacer un plan, ¿cómo sería? ¿Cómo imaginás que podría ser, a grandes trazos, un plan antiinflacionario? ¿Cuáles son las primeras medidas lógicas que hay que tomar? Congelarlo el gasto público directamente, cero de crecimiento del gasto, como mínimo. Está bien, pero pero con esta situación, si vos no te podés endeudar en los mercados externos y vos congelás el gasto, congelás la emisión, explícame de dónde el gobierno saca la plata para subsistir. No, el gobierno congela el gasto, deja de crecer el gasto, automáticamente baja el déficit, no te entiendo. No, para, sí, a ver. No. Yo te digo, congelar el gasto no crece más. No, está bien, pero en realidad me salté una etapa, tenés razón, tenés razón. Dale. Si congelas el gasto. Mejor el razonamiento, vamos. Congelas el gasto, quiere decir que no te haces cargo. Claro, hay un montón de cosas que no haces como no Estado. aumentan más. No aumentan más. ¿Cómo sostenés el tema paritarias, el tema también de reclamos sociales? La presidenta tiene que... Escúchame, espera. Hoy el sector privado está cerrando empresas y está echando gente. Entonces yo digo, si el sector privado echa gente, ¿por qué no vamos a echar un empleo público? Discutámoslo. ¿Por qué no? O sea, digo esto como introducción para decir... ¿No se puede congelar el gasto público? Sí que se puede congelar el gasto público. Si el sector privado está bajando su gasto, la gente no llega a fin de mes. ¿Por qué el sector público que divide los impuestos que paga la gente no puede ajustarse? Está bien, pero... Es un tema de poder de lobby, Karina. Está bien. Es un tema de lobby. Acá la política tiene lobby para evitar que se ajuste. El sector privado no lo tiene. Déjame preguntarte lo siguiente. ¿En qué otro rubro el gobierno puede...? Empezó a sonar Enia, así que... no puedo creer. Suena Enia. Bueno, pero ¿en qué otro rubro vos pensás que el gobierno podría, por ejemplo... No, congélelo todo, no puede aumentar más el gasto, todo. No puede aumentar más el gasto. Pero, por ejemplo, el tema energético, ¿cómo haces con el déficit energético que tenés? Tenés que seguir importando. Va a tener que subir más las tarifas. Pero esto no implica un tarifazo, cuidado. Acá lo que hay que blanquear es que tampoco es sostenible el crecimiento del gasto en salarios, tampoco podemos seguir jubilando gente sin aporte como estamos jubilando, eso está mal hacerlo. No podés hacer ese festival porque a la larga la terminás engañando a la gente. Vos le decís al jubilado que nunca aportó por lo que sea, yo te doy una jubilación. Y después se la termina comiendo la inflación esa jubilación. Porque vos el aumento de jubilaciones lo haces con dinero espurio, emitiendo y genera inflación y al final la gente la estafás. O sea, lo que te digo es, si el gobierno no hace un cambio, y no necesita un cambio radical de 100%, ¿no? O de 180 grados, si no hace algún ajuste, Argentina va a colisionar otra vez. Evitémosle ese dolor a la gente, diría yo. La verdad que no puedo creer, pero hacía mucho que no te veía y me quedo sin tiempo, pero bueno, antes de fin de año nos vamos a volver a ver porque la cosa viene, la mano viene pesada, como que diría, un placer, José Luis, como siempre, de verdad te lo digo. Bueno, y yo me despido, no tengo más tiempo. Martes que viene, no se olvide, medianoche, Sexto Sentido, con pragmatismo y eficiencia, elija el futuro. Chao.